Renato, esta explosión se produce en un momento delicado en la región por la guerra entre Israel y Hamás. ¿Cómo afectaría este hecho en la escalada de tensiones regionales? Bueno, claramente, si bien no vamos a conseguir ninguna declaración de autoría, claramente es muy probable la intervención de Israel en este atentado terrorista en Irán, que no viene siendo el primero. Nosotros tenemos conocimiento de que varios científicos nucleares iraníes, por ejemplo, han sido asesinados por el Mossad en Irán. Tenemos también el caso de ciberataques que han ocurrido en Irán en las últimas semanas. Hace unos días hubo un ciberataque contra las estaciones de distribución de gasolina en Irán que paralizó casi el 70% de la red, y por lo tanto es un incidente más en esta escalada que coincide también con el asesinato el día de ayer por parte del Estado de Israel a un líder de Hamas en Beirut, que es el primer ataque, de hecho, de Israel en la capital del Líbano desde la guerra con Hezbollah el año 2006. Y si uno lo ve en el contexto más amplio, digamos, esto también obedece a una estrategia probable del gobierno de Israel y en particular de Netanyahu de tratar de escalar el conflicto en circunstancias de que Estados Unidos está pidiendo una desescalada, que incluso los grupos de ataque naval de Estados Unidos que estaban en el Mediterráneo Oriental se están retirando, de que hay una creciente presión internacional contra el gobierno de Israel para cesar las operaciones en Gaza. Lo que tenemos es lo contrario, o sea, hay una escalada hacia el Líbano y hacia, en este caso, Irán, porque siempre la tesis del gobierno de Netanyahu ha sido que Irán es la mente siniestra detrás de todas las operaciones en Gaza, en Yemen, en el Líbano, etcétera. Entonces, ahí hay una estrategia de tratar de Sí. arrastrar a Estados Unidos a este conflicto. ¿Y cuál es la importancia de la figura de Soleimani años después de su muerte? ¿Cómo lo definiría? Bueno, fue una figura fundamental en lo que fue el combate, ¿no es cierto?, a este grupo terrorista Daesh, Estado Islámico. Si bien, digamos, gran parte de la atención internacional estuvo en los esfuerzos de la coalición liderada por Estados Unidos contra Daesh, no es menos cierto que fue otro bloque de, digamos, de potencias y actores liderados por Irán, los que también desempeñaron un papel muy importante en el combate contra el grupo Daesh o Estado Islámico en Siria y en Irak. Y ahí en ese sentido incluso comandantes estadounidenses reconocían la contribución de Soleimani en el combate al terrorismo de Daesh en la región. También evidentemente jugó un rol muy destacado en el fortalecimiento o el empoderamiento de organizaciones como el Hamas, como Yihad Islámica en Palestina, como el Hezbollah en el Líbano o incluso Ansarollah o los hutíes en Yemen. Y por lo tanto es una figura que, dependiendo de dónde uno se posesione, digamos, puede hacer un juicio de valor diferente, pero sin lugar a dudas marcó la geopolítica de Oriente Medio y, como le digo, la contribución principal de Soleimani fue a la derrota de este grupo Estado Islámico en Siria e Irak. Bien, ya hay reacciones de parte de líderes regionales como el presidente ruso Vladimir Putin y también el presidente de Irán, pero ¿qué tipo de reacciones puede desencadenar este tipo de ataques en un momento como lo que estamos viviendo ahora? Bueno, hay pendiente ver la reacción, por ejemplo, de Hamas y de Hezbollah frente al asesinato de Al-Aruri en Beirut. Y hay que tener presente que en general las respuestas de este bloque, que se conoce como el eje de la resistencia, son fundamentalmente asimétricas. Es decir, no está en el interés ni de Irán ni del Hezbollah escalar esta situación. Sin embargo, van a tener que responder con algún tipo de acción física en algún lugar de la región, quizá a alguna infraestructura estratégica tanto de Estados Unidos como de Israel, por ejemplo, bases estadounidenses en Irak o en Siria, quizá algún tipo de acción más significativa en la frontera norte entre el Líbano e Israel. Entonces ahí hay que ver qué se podría desarrollar, pero va a ser probablemente una respuesta asimétrica, no de enfrentarse directamente, pero que va a tener un efecto, digamos, va a ser una acción física, o sea, va a haber algún tipo de ataque o de represalia de algún tipo.